Padre, ruego en el nombre de Jesús que lo que hoy vamos a oír, que la palabra que sale de su boca, Señor, sea la que nos ayude, nos dé la guía, la dirección que necesitamos y que entre en lo profundo de nuestro corazón para el Señor hacernos cada día conforme a su imagen. A usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Solamente para poner en contexto, anteriormente terminamos en el versículo 15, que decía: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Se acuerdan de esa parte? Ya, solamente esto es recordatorio para seguir la línea y la idea de vivir en la libertad y esta exhortación hacia los Gálatas para que no cayesen, ¿cierto?, en la esclavitud del legalismo y otras cosas más. Y los Gálatas, esto lo había dicho anteriormente, los Gálatas se estaban comportando como fieras salvajes, ¿se acuerdan? Porque esta expresión de mordéis y coméis tendría que ver con esto de animales salvajes. Entonces, los Gálatas se estaban comportando como fieras salvajes, cualquiera que sea el motivo, los cuales los Gálatas estaban quebrantando el principio de libertad en amor al que habían sido llamados. Habíamos dicho, y lo tengo aquí apuntado, que el comportamiento de ellos pasó a ser irracional. O sea, el comportamiento, por decir así, de la iglesia de Galacia era como de animales. Por eso usa una expresión, y ya lo habíamos dicho, que esta expresión de animales viene del Antiguo Testamento, que muchas veces en los Salmos, cuando David dice que se juntaron contra mí como fieras salvajes, como esos que quieren devorar mis carnes, ¿se acuerdan un salmo eso? ¿Cierto? Entonces, esa expresión se usa en el Antiguo Testamento en lo negativo, es una sensación de que un animal depredador quiere comerse a una persona cuando uno se siente débil. También en la iglesia el comportamiento puede ser así como de animales salvajes. Y ya lo dije anteriormente, porque de acuerdo a la palabra de Dios, si Jesús es el pastor y el buen pastor, nosotros somos sus ovejas. Entonces, como animalito figurativo, nosotros deberíamos ser o somos ovejas o no. Si somos ovejas, ¿cuál sería el natural comportamiento de una oveja? ¿Han visto una oveja comiendo carne? ¿Cazando animales? Al contrario, la oveja generalmente es atacada por las fieras, ¿ya? Entonces, el comportamiento de la oveja es de comer de manera natural pasto. Y su comportamiento debe ser manso, ¿ya? Entonces, eso es lo ideal. Y esta figura que usa Pablo acá en la carta a los Gálatas es porque eso se había quebrantado y ya había un comportamiento como de fieras, que no es usual dentro de una iglesia. Por eso uno pone cuidado cuando los comportamientos en la iglesia, en el interior de la iglesia y también en el exterior de la iglesia, es anormal a una oveja, ¿ya? Como devorar. Cuando se empieza a levantar, ¿ya?, falsas acusaciones, murmuraciones, críticas, desorden, ya hay un desorden en la comunión de la iglesia. Uno dice, hay algo anómalo, aquí hay un comportamiento que está en la carne, que ya vamos a ver a lo que vamos a pasar ahora, a lo que manda el Señor. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso ya lo había leído anteriormente. En la versión NTV dice: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Y ahora lo que nos compete. Esta es la introducción. Había un comportamiento malo. Pablo estaba reprendiéndolos porque se estaban comportando como animales o animales irracionales, depredadores. Por eso ahora el verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando dice verso 16, digo pues, podría decirse de esta forma: lo que estoy diciendo es esto, en razón y conexión con lo anterior. Yo creo que todos hemos experimentado la corrección
a veces en los trabajos, a veces en la casa o donde sea, ¿cierto? Que cuando hay un reproche hacia algo, hacia alguien, uno dice, mira, tú dejaste de hacer tus deberes, ¿ya? Mira, tenías que hacer esto, lo otro, por lo tanto, podríamos decir, tú tienes que hacer, y ahí empieza un mandato. Aquí hay algo parecido en cuanto a esta expresión. Por eso esto de, digo pues, o lo que estoy diciendo es esto, o sea, corrigiendo lo que anteriormente es anómalo, que no se tiene que hacer en la iglesia, o no tenían que comportarse como estos animales mordiéndose y comiéndose en la expresión que quiere dar Pablo. Entonces, ¿cómo es lo correcto o qué es lo que había que hacer? Por eso dice, digo pues, lo que estoy diciendo es esto. 2 puntos. Andad en el Espíritu. Primera conexión. A la introducción le sigue un mandamiento, un verbo imperativo en voz activa. Andar. ¿Ya? Por eso dice andad. Ese andad es un verbo, es una acción. ¿Ya? Por eso en el original la connotación es la siguiente. Por eso estoy citando lo que dice en el original derivado del griego, que es más allá que andar, o sea, más allá de un mandato. Es como, anda, toma ese vaso y llévalo hacia afuera. Bueno, es una orden porque es una acción, ¿cierto? Estoy mandatando, anda, toma eso, es el mandato. Pero la implicación, y que es muy, ojo hermanos, esto es muy importante, andar o andar, de acuerdo a esto, equivale a caminar por todas partes, de modo que figuradamente tiene que ver con un modo correcto de conducta que se hace visible a todos los que observan un creyente. ¿Me entendieron? Lo vuelvo a leer si quieren. Y si no quieren, se los voy a leer igual. Equivale a caminar por todas partes. O sea, lo que está diciendo Pablo, andar en el Espíritu por este lugar, por aquí, por allá. No, por todas partes. No en la iglesia, no en el trabajo, no en todo lugar. Eso equivale. Por eso la connotación de las palabras, por eso yo no quiero complicar la vida con los verbos y todo eso, o de donde la raíz de las palabras, pero es necesario explicarlo. Porque de modo figurativo dice, tiene que ver con un modo correcto de conducta que se hace visible a todos los que observan un creyente. Tiene que ver esto con todo el conjunto de actividades de la vida individual del creyente. Y en este párrafo especialmente la conducta moral. Acuérdense que después hay una cantidad de pecados que se describen abajo, pero ¿cuál es el punto que Pablo le está diciendo? Por lo cual, digo pues, lo mismo, andad en el Espíritu. O anden por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, no el Espíritu del hombre. Aquí hay una diferencia, hermanos. Aquí es andar en el Espíritu Santo. Si tuviese con minúscula, podría ser en el espíritu del ser, o sea, en mi persona. No, andad en el Espíritu o por el Espíritu. La connotación es ser empujado por el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? ¿Una fuerza sobrenatural? ¿Un algo? ¿O un alguien? ¿O una persona? La tercera persona de la Trinidad. O sea, es Dios. Sean impulsados por Dios a andar por algunos lugares o por todos los lugares. Que sea mi andar impulsado por el Espíritu Santo por todos los lugares de la tierra. Y si tiene que salir de la tierra, también. No sé si usted va a tomar un viaje fuera de esta tierra, pero si pasa eso, en todo lugar. ¿Se dan cuenta el énfasis que está dando Pablo?
es andar en el Espíritu. O sea, no por un lugar. El comportamiento del creyente es en todo lugar. No es aquí. Yo lo dije el domingo pasado. Aquí nos vemos con cara de bueno. Aquí nos vamos a ofender dentro de este momento porque no podemos hablar. Pero el andar de Pablo, el énfasis es andar en el Espíritu. Ser conducido. Y aquí hay una nota. Y aquí vamos a ir explicando qué es andar en el Espíritu. No es algo figurativo, así como digo, no es andar en el Espíritu en algo místico. Así como que usted anda en un trance y usted como que en el momento le pueden salir una ala, una aureola, es como que usted anda ahí, oh hermanos, por la misericordia de Dios y bla, bla, bla. No, es conducirse, tener un buen testimonio. Y dice, en el Espíritu, por el Espíritu. Pero la nota es la siguiente, de acuerdo a Romanos 8:9. Este andar continuamente ya en el Espíritu, que tiene que ver con una buena conducta moral, es solo para creyentes. Alguien que no es creyente no puede andar en el Espíritu. Usted va a decir, claro, ¿por qué no tiene el Espíritu Santo? Porque no ha nacido de nuevo. Y ya eso lo vimos en Gálatas. Gálatas ya afirmó que nosotros por ser hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. Es el sello, las arras, ¿cierto? La garantía que alguien es creyente. Si no tiene usted el Espíritu Santo, creo que esto no es para usted. Porque no es para los no creyentes. Pero si usted es creyente, o somos creyentes, o decimos ser creyentes, tendríamos que andar por ese Espíritu. De ahí vamos a ver el cómo. Entonces, de acuerdo a Romanos 8:9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Se entiende? El punto es este. Yo no le puedo decir, usted tiene el Espíritu, usted sí, usted tiene un poco, usted no lo tiene, lo va a tener, yo no lo sé. Usted tiene que distinguir, usted tiene que hacerse un autoanálisis. ¿Tengo el Espíritu de Dios en mí? ¿Mora realmente el Espíritu Santo en mí? Si quisiera hacer el ejercicio ahora, hágalo, cuestiónese. Pregúntele al Señor, ¿realmente, Señor, tengo tu Espíritu en mí? ¿Mora el Espíritu Santo en mí ahora? El Espíritu no puede ir y salirse. O está o no está. No puede decir puede estar, no, mañana va a estar. Es una condición continua. O está el Espíritu de Dios o no está. Y podríamos con la misma palabra hacer el análisis y ver que si no está, el grave problema, podríamos hacer así, que el Espíritu Santo no es que yo lo pida ahora, como las ciertas alabanzas. Espíritu Santo desciende ahora sobre mí. Sería arrogante decir eso o pedirlo. El Espíritu de Dios viene cuando Dios quiere. Y que quiere cuando hay una recepción de alguien que tiene una disposición. Pero no es que yo le ordene. Por eso les dejo esto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Por eso, este andar continuamente con una buena conducta moral es solo para creyentes. Por eso se entiende que el mundo, las personas no creyentes que no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo van a tener una conducta moral? Una buena conducta moral. No pueden. Ya vimos que la ley los confina. La persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede hacer lo bueno. Romanos dice que no hay nadie justo, no hay nadie que busque a Dios, porque Dios es el que lo dice, no lo digo yo. La Biblia lo dice y es categórica y dice, esa es la verdad absoluta. Si no tiene el Espíritu de Dios, no puede. ¿Por qué? Porque está muerto, está esclavizado.
No se puede hacer eso, lo contrario. Necesitamos, por lo mismo cuando nosotros decíamos antes de conocer a Dios, ya no entiendo la Biblia. No, pues ¿cómo la vamos a entender? Porque se discierne de manera espiritual. Entonces no se puede. Vamos a ir resolviendo con esto cómo es este andar por todos los lugares. ¿Ya? ¿Cómo es andar en el Espíritu de manera práctica? Romanos 13:13. Por eso dice, y lo voy a reforzar, la idea del principio, del inicio. Si usted hoy escucha este mensaje, ¿qué es lo que tiene que hacer saliendo de este lugar? Hacer lo que la Biblia está diciendo, ¿ya? No es necesariamente que ahora escucha, se emociona y más rato no lo hace. Si no hace esto mañana, pasado o en el tiempo, la respuesta mía sería: no tiene el Espíritu de Dios y no es creyente. ¿Así de categórico? Sí. Porque esto es para los creyentes, ya lo dije. Porque el que tiene el Espíritu de Dios tendríamos que andar en el Espíritu. Y sería practicar. ¿Y qué es esto de practicar? 1, Romanos 13:13, versión NTV dice: ya nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoral, ni se metan en peleas, ni tengan envidias o envidia. Andar en el Espíritu sería no practicar esto. ¿Está claro o no está claro? Yo creo que está claro, porque dice, ya que nosotros pertenecemos al día. O sea, si usted es de Dios, si usted tiene el Espíritu Santo, de acuerdo a esta referencia del día y la noche, de la oscuridad y la luz, andamos en día. Vivamos con decencia a la vista de todos. Otras veces lo hemos dicho, o usted lo ha escuchado, generalmente las cosas pecaminosas se hacen a la luz del día. No, se hacen en la oscuridad. Generalmente han visto así como esas ilustraciones de los monitos animados, cuando sale el malo se pone una antifaz. ¿Para qué? Para no ser reconocido. Bueno, los superhéroes también usan eso, pero es un ejemplo solamente, que el malhechor siempre no quiere ser, obviamente, reconocido. Y para no ser reconocido, aunque hoy usted me va a decir, pero pastor, hoy día la maldad asaltan en el día. Bueno, ese es otro punto, pero estoy hablando de generalmente, las cosas se hacen a oscuras, a escondidas. Por eso ya no participen de eso, dice, vivamos con decencia a la vista de todos. O sea, a la vista de todos nosotros, nuestro comportamiento, nuestro andar, ¿cómo debe ser? Decente. No esa decencia común, de acuerdo a lo que está diciendo aquí. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras. Usted, si es creyente, se anda emborrachando, y si lo ha hecho, no creo que lo ha hecho en todo público. ¿Se acuerdan que le hice un chiste para el 18 que usted no me acuerdo cuándo fue? No creo que ustedes lo mandaron en una ramada, dije yo, así que lo saquen de ahí a la luz y a los ojos de todo. Y en la oscuridad menos, porque aquí dice que no. Ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Por eso decía, esto es la radiografía de nosotros. Recién lo dijo el hermano. Se han hecho un escáner. Este escáner es al ser de nosotros, nuestra persona, cómo estamos delante de Dios. Cuando dice la palabra en Santiago, hablaba del espejo, ¿cierto? Pero aquí es algo que está penetrando, la palabra. ¿Tengo el Espíritu de Dios? ¿Puedo yo andar en el Espíritu? ¿Estoy practicando esto? Si he practicado esto, me puedo arrepentir. Obviamente siempre está el arrepentimiento. Pero si esto de continuo lo hago, puede ser
que me sea imposible andar en el Espíritu o ser impulsado por el Espíritu Santo. 2. Entonces ya vimos, que cómo se puede andar. Ya tenemos un ejemplo, andar de día. 2. Andemos por fe. ¿Usted anda por fe? ¿O anda porque respira nomás? ¿O anda de manera natural? Si usted tiene el Espíritu de Dios, si tiene el Espíritu Santo, debiese andar ¿en qué? Ya el anterior ejemplo de Romano hablaba de andar de día. Ahora andemos por fe. No estamos preguntando si usted tiene fe o no tiene fe. ¿Ya? El creyente básicamente tiene fe. Que no la use es otro problema. Y si no tiene el Espíritu de Dios, no va a tener fe. Va a tener una fe común que se usa, pero no la bíblica. Segunda a los Corintios 7:5, segunda a los Corintios 7:5, versión NTV. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y la Reina Valera dice, porque por fe andamos y no por vista. Esto lo sabemos todos, o más conocido, porque por fe andamos y no por vista. Pero la versión esta otra dice, pues vivimos por lo que creemos. ¿Y por qué es importante esto? Porque está el tema de que usted sabe las cosas, como lo vimos el miércoles. Usted puede saber algo y no hacerlo. Entonces, pues vivimos por lo que creemos. ¿Usted cree la Biblia? ¿Y por qué no la obedece? Por eso es importante asociar, hacer. Entonces no podemos decir, no, si yo tengo fe en Diosito, soy de fe. Si usted no hace lo que cree, no tiene fe. Eso no es fe. Si usted no le cree a Dios, ¿se acuerdan que el miércoles yo hice este ejemplo con una hermana? ¿Se acuerdan? Si usted cree que Dios es todopoderoso, ya, de manera intelectual usted sabe que Dios es todopoderoso y se ha enseñado, entonces, ¿por qué está en la situación que está? Porque Dios tiene el poder y todo el poder de sacarte de ahí. Pero tú lo sabes o lo sabemos, pero no lo creemos. ¿Por qué? Porque yo ando en mis convicciones naturales, que posterior vamos a ver que es andar en la carne. Usted anda por el Espíritu, que después vamos a ver el otro, lo contrario. Por eso caminar como creyente por todos lugares es ser impulsado por el Espíritu Santo. O sea, ser guiado por el Espíritu Santo, conducido. En otras palabras, podríamos decir, hacer lo que Dios quiere que Él haga, no lo que yo quiero hacer. Eso se llama hacer su voluntad. Mi voluntad tiene que ser sujeta a la suya, a la de Dios. Por eso tengo que andar por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo ando en la mía, en mi voluntad, y no ando en la fe, no estoy agradando a Dios. 3. Andemos en la verdad. Segunda de Juan 4. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Ya lo estamos resolviendo. ¿Se dan cuenta que la Biblia está diciendo cómo yo debo andar? Andemos en la verdad. 4 dice, verso 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibí del Padre. Hermanos, tenemos que andar en la verdad. ¿Dónde la encuentro? En lo que yo les digo que lean, en lo que tenemos que leer, estudiar, meditar.
no en mi verdad, que es media verdad, no mi consejo, no en lo que, no, tengo que andar en lo que dice la Biblia, usando los parámetros de la Biblia, porque tengo menos posibilidad de cometer errores o de fracasar. ¿Qué dijimos en el mensaje del domingo anterior? Si usted toma decisiones por la vista y no por fe, si usted toma decisiones por la lógica, se va a equivocar y va a terminar como Lot en una cueva. ¿Se da cuenta cómo una cosa tiene correlación con la otra? Cómo Dios es claro en decirnos y persuadirnos a que caminemos y andemos en su espíritu, o seamos impulsados por ese espíritu. Y aquí está dando, voy a dar solamente 4 nomás. Hay muchas cosas más que decir. Entonces, andemos en la verdad. Ya dijimos anteriormente, por fe, en día, ¿cierto? 4, andemos en obediencia a los mandamientos del Señor. Andemos en la obediencia a los mandamientos del Señor. Segunda de Juan 6. Segunda de Juan 6. Y esto es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Obedeciendo los mandamientos. Andemos, dice, según su mandamiento. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído. ¿En qué amor? En el amor personal, el amor a yo mismo. ¿Han escuchado esa cosa? Yo tienes que amarte, etcétera. No, en el amor a Dios. ¿Qué manda la Biblia? Lo reduce en 2 mandamientos. Cuando hablamos del amor, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con tu todo, todo tu ser. Ama al Señor. Ese mandamiento hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Y eso conlleva todo lo anteriormente dicho. Si alguien me dice, yo amo al Señor, estás haciendo lo anterior, andas en los mandamientos del Señor, lo estás obedeciendo, andas en luz, andas en obediencia, andas en fe. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia nos está explicando y nos está diciendo que así nos debemos comportar? Así los Gálatas se le está instruyendo de acuerdo a todo lo anterior, a toda esa doctrina que solamente ya hay salvación y justificación por gracia en Jesús. ¿Se acuerdan que hablamos de la doctrina, la enseñanza básica, cómo creer en Dios, cómo llegar a la salvación? Y ahora está diciendo de manera práctica el capítulo 5, cómo se tendrían que comportar los de Galacia. En la vida práctica, ¿cómo es eso que dijo anteriormente? Ahora, ¿cómo lo hacemos en la vida? ¿Cómo lo desarrollamos? Cuando uno hace un sermón se llama la aplicación. ¿Cómo lo aplico todo eso? ¿Cómo aplicamos este conocimiento a la vida práctica? Eso. Ame al Señor con todo su corazón. Practique la fe, andar en luz, ser obediente. Practíquelo. Y el segundo, acuérdese, no lo voy a dejar pasar. Ame a su prójimo como a sí mismo. ¿Usted está amando a su prójimo? ¿O ama a los que le cae bien? Porque si dice amar a Dios y aborrece al prójimo, estamos mal. Puse una nota, dice, si todo lo anteriormente expuesto no lo estamos haciendo de manera continua, puede ser por 2 razones básicas. Las que yo voy a enunciar 2 razones básicas, desde mi punto de vista, pueden haber muchas más, y sé que lo hay, pero yo quiero resumir en razón al tiempo. Si usted no ha hecho o no hace todo lo anteriormente, o sea, si usted no está andando por el Espíritu Santo,
usted no está siendo conducido por el Espíritu Santo y no está haciendo todo lo anteriormente, una razón puede ser de acuerdo a Filipenses 2, versículo 13. Y es la misma razón que yo hablé en Romanos. No ser nacido de nuevo, o sea, no es creyente. Es un religioso que viene a una iglesia y nada más. Es alguien que tiene simpatía con Jesús. Es simpático con Jesús. Usted se considera amigo de Jesús, pero Jesús no es su amigo. No es su Señor. Por eso puede ser un simpatizante en la iglesia. Puede ser que lo traigan a la iglesia, pero nada más que eso. Pero a lo mejor no es nacido de nuevo. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce, o sea, provoca y induce y impulsa en que hagamos las cosas buenas. ¿Sabía usted eso? ¿O lo he escuchado nomás? Usted cuando se le ocurrió una buena idea dentro del contexto de hacer la voluntad de Dios, no necesariamente es porque a usted se le ocurrió. Dios pone ese impulso. Porque si no, todo sería, aunque hay una responsabilidad de nosotros, correcto. Pero el accionar, las buenas obras que Dios preparó de antemano son de quién, de Él, para que nadie se gloríe. No, esta iglesia yo la edifiqué, yo soy el mejor predicador, yo soy el que no. No, para que nadie diga eso, Dios nos pone ahí. Porque Dios pone ese querer como el hacer el bien, en andar en sus mandamientos, en hacer lo anterior. Por lo mismo decía, si no está haciendo lo anterior es porque usted no es creyente. El escáner le está diciendo que a usted le falta algo ahí, o tiene algo de más, o no sé cómo queramos interpretarlo, pero básicamente el no nacido de Dios, Dios no le va a poner el querer como el hacer. Y por eso no va a andar en los caminos del Señor. Por eso va a parecer creyente, pero no va a ser creyente. Se puede hasta medianamente comportar en la iglesia como creyente, pero no va a ser creyente. Puede ser fuerte lo que digo, pero es la verdad. Miren, cuando a uno lo cuestionan, pero cuando uno no hace nada, no pasa nada, ¿o no? Si a mí esto me está cuestionando, ¿seré creyente? Creo que lo soy porque el Señor ha puesto cosas en mí que a mí no me gustan, pero las tengo que hacer. Y está poniendo un querer y yo lo hago porque tengo que obedecer. Porque sé que yo sirvo ¿a quién? A mi Señor, no al hombre. Segundo. O dos. Puede ser que alguien sea creyente, estamos hablando que puede ser que alguien en la iglesia, así como en Gálatas, no esté en el Espíritu, o sea, o no esté andando en el Espíritu, o no sea impulsado por el Espíritu por el siguiente motivo. Ya vimos el primero que era, no es nacido de nuevo. Y el segundo está en Efesios 4:30. O sea, alguien que no es creyente es imposible que ande en el Espíritu. No puede andar en obediencia. Y el segundo es ser creyente, pero en desobediencia. Ahora usted puede ser creyente, desobediente, por eso no puede andar en el Espíritu, por eso no anda en el Espíritu. O no impulsado por el Espíritu, porque dice, no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerde que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. La primera parte, lo que nos interesa, dice, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Puede ser que mis pecados, sus pecados, entristezcan al Espíritu Santo.
mi comportamiento pecaminoso, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:19, apaguen el Espíritu Santo. En otro dice en el original extinguir. No es sacar, no se puede sacar el Espíritu. Pero puede ser que el Espíritu Santo, de acuerdo a esto, deje ya de actuar en nosotros por nuestra desobediencia y rebeldía y quede ahí reservado, por decir así, confinado en un lugar. Y eso en un creyente es trágico. El creyente no va a dejar de ser creyente, o sea, no va a dejar de ser salvo, no se va a perder del cielo, pero su conducta, su comportamiento va a ser nefasto. ¿Se entiende? Entonces, estos dos aspectos pueden ser que una persona ya en general no anda en el Espíritu o por el Espíritu, porque no es creyente o porque si es creyente puede estar en rebeldía y haber apagado el Espíritu Santo. De manera general, nosotros cuando, ¿se acuerdan esa expresión que tenemos que es, yo digo bien coloquial o bien folclórica, ya, bien de nosotros? Cuando decimos, sentía algo así que tenía que hacer como esto, y uno dice, bueno, el Señor como que me habló, o sea, ¿se dan cuenta de esas cosas así media que uno las quiere explicar, pero no las puede explicar? Pero dice, sentí como algo dentro, y como que me dio un impulso que orara por él, por ella, o quisiera algo bueno. Bueno, a veces lo interpretamos eso como que puede ser el Espíritu Santo, no lo sé, pero cada uno tiene su experiencia personal con el Espíritu de Dios. Pero cuando ya usted deja de percibir eso, o cuando usted justo, no sé, el sermón hablaba de no sé, voy a ponerte no mentir, y usted la semana mintió y se acuerda, le viene como un garrotazo en su mente, así en su interior, y dice, el Espíritu Santo le recordó justo lo que dijeron, pero justo ahora, ¿qué soy? Señor, perdóname. Eso justo, ¿se acuerdan de eso? Esa cosa que sale por dentro, es como una idea de nosotros, es el Espíritu Santo. Interpretándolo de esa manera. Pero si usted siguió con la tendalá de su vida de puras mentiras, y eso no le da nada, puede ser que tenga apagado el Espíritu Santo, lo tenga restringido, extinguido. Y por eso te da lo mismo. El segundo énfasis, ya dijimos, digo pues, andar, mandato de andar continuamente por el Espíritu. Ya sabemos qué es andar por el Espíritu. No me venga el lunes o llamar a decir, pastor, pero ¿cómo eso de andar si yo no es como así como un espíritu? No, es lo que ya dije. Andar en fe, andar de día, hacer la voluntad del Señor, andar en amor, etcétera. Ya lo vimos ya. Ahora dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y no satisfagáis los deseos de la carne. El segundo énfasis es, en la medida que andéis en el Espíritu, así no satisfaréis o realizaréis los apetitos de la carne. Andar en el Espíritu y satisfacer los deseos de la carne o andar en los deseos de la carne no están desconectados uno del otro. Uno viene como resultado del otro. Si usted cambia el orden, va a llegar a lo mismo. O sea, si yo ando en la carne, no voy a andar en el Espíritu. ¿Se entiende? Algo tan simple como eso. No podemos aquí no se mezclan. Como cuando mi esposa hablaba dice un ejemplo a los niños del agua y el aceite, ya, aquí no podemos mezclar eso. El resultado de no hacerlos o andar en los deseos de la carne sería andar en el Espíritu. Por eso mismo va uno deduciendo de manera tan lógica que si no es creyente o si tiene apagado el Espíritu Santo, ya no anda en el Espíritu. O sea, anda en desobediencia. Por lo tanto, anda satisfaciendo y haciendo los deseos ¿de qué?
de la carne. Y ya dijimos, de manera general, los deseos de la carne son contrarios a Dios. O sea, y todo lo contrario de Dios, ¿qué es lo que es? Pecado, rebeldía. Ya lo hemos lo venimos diciendo hace tiempo. Los deseos de la carne son, o los pecados de la carne, es contrario a Dios, son pecados. Es desobediencia a Dios. Como decía, no son dos cosas separadas una de la otra, sino la segunda es el resultado de la obediencia de la primera. No se puede hacer lo segundo por sí mismo o en nuestras fuerzas. Esto es importante. Aún siendo creyentes, somos incapaces de vencer la carne o toda desobediencia o rebeldía hacia Dios. Usted quiere hacer lo bueno en sus fuerzas, no va a poder, se va a engañar. Usted cree que solo va a vencer el pecado, no va a poder, no se puede. ¿Quién se puede autojustificar delante de Dios? ¿Usted cree que un vicio o un pecado, una mala práctica, usted se lo va a quitar solo? De la noche a la mañana usted descubre que es codicioso, codiciosa, y se le va a quitar sola. ¿Cómo se le podría quitar a usted la codicia? ¿Cómo lo podría dejar de hacer? ¿Usted cree que por sí solo hay una receta? Podríamos decir, fácil, dejo de codiciar. ¿Usted cómo lo va a dejar? Si recién dijimos que Dios pone el querer como el hacer. Si usted está en desobediencia, usted solo, y aunque sea, no sé, se levante la mañana, prenda vela, haga cualquier saumerio, no va a poder si no está el poder de Dios. Porque yo puedo tener la idea de querer hacerlo de manera superficial, pero si no tengo la ayuda de Dios, es imposible vencer el pecado. Por eso, hermanos, la palabra en sí, la Biblia, es la que a nosotros cuando estamos mal nos va a machacar la mente, el espíritu nos va a molestar. Por eso es necesario que continuamente en las iglesias se hable del pecado. Porque no es que un día se habló un sermón de que nosotros nuestros pecados se los llevó el Señor en la cruz y que ya con eso somos limpiados, ya, bueno, eso fue una vez. Y ya estamos listos, ya si estamos en el cielo, ya pasamos y estamos aquí. Y así nos vamos a conducir toda la vida. No. Oye, algo que está diciendo ahí. Que habla de la santidad, de vivir para Dios en santidad, porque si Dios es santo, nosotros también. Entonces esto no se le olvide, no se puede hacer lo segundo por sí mismo o en nuestras fuerzas, aún siendo creyentes, somos incapaces. No podemos vencer el pecado sin la ayuda de Dios. Es imposible, nadie se justifica por sus obras o por sí mismo. Eso es lo que estaba diciéndole desde el principio Pablo a los Gálatas. Ellos pensaban que por cumplir la ley ya estaban limpios y ya se habían justificado. No, dice Pablo. Es por la fe en Jesucristo y en nadie más. Porque es Él que murió en la cruz. No, yo no morí, usted no murió, no, es Él que murió. Conjuntamente con Él, sí, en la fe. Y dice, y no, aquí hay una negación, y no satisfagáis los deseos de la carne. En el original dice, nunca jamás. Miren la connotación. ¿Se dan cuenta que a veces es importante
profundizar en las palabritas. En el anterior es andar, no es andar por un puro lugar. No es como cuando decíamos que usted en Hebreos corramos la carrera por un carril. No, aquí en cuanto al comportamiento del creyente es en todo lugar. Y en cuanto aquí dice, no satisfagáis los deseos de la carne, es nunca jamás, de ningún modo, realizaréis los deseos de la carne. No hay justificación. No se puede, no se debe, nunca. Pastor, ¿puedo robar un poquito? Es que tengo una necesidad. Sé que nunca me lo van a preguntar, pero usted en su yo puede decir, nadie me vio, nadie me va a ver, lo voy a hacer. No, nunca jamás. No hay que satisfacer los deseos pecaminosos. Y básicamente en esto encontramos, en esta frase, que el cristiano se convierte en un campo de batalla y tenemos un conflicto. Y podemos decir que la carne produce concupiscencia, produce un deseo apasionado por hacer lo malo. Ahora me puede proyectar la imagen que teníamos, hermano. Y esto es importante. Hay una lucha interna. ¿Se han dado cuenta ustedes, o se han escuchado, los que llevan más tiempo en la iglesia, hablamos que andamos guerreando con el enemigo? ¿Han escuchado esa parte? Bueno, a algunos le han dado una connotación que no es media vergonzosa, pero como hay dos poderes, uno más poderoso que el otro, ¿ya? Sabemos que hay una lucha entre Dios y el diablo, pero el diablo está derrotado. Pero queda un conflicto, queda una batalla, no una guerra. La guerra se ganó en la cruz. Tenemos una batalla. El creyente y todos nosotros luchamos con nuestro yo antiguo, no regenerado. Ya sé que están mirando la imagen y creo que algunos, y por su mirada ya están pidiendo el deseo. ¿Ya? O están encontrando parecido a alguien el mono está ahí. Pero cuando dice nunca jamás satisfagáis o hagáis o hacer los deseos, y aquí está, porque está ahí la lámpara de los deseos. ¿Todos sabemos la historia o no? La mayoría sabe o no. Pregunta: ¿son malos los deseos? ¿Desear algo es bueno o malo? No, es bueno. Pero hay buenos deseos y malos deseos. Y aquí vamos a ir viendo cuáles son los que tendríamos que desear y cuáles no. Cuáles aborrecer o sacar de nosotros. ¿Por qué está esa ilustración? Porque dentro de los deseos, y tenemos ejemplos bíblicos, que Salomón, cuando Dios le pidió qué le podía conceder, y no es que un deseo como este, pero Dios le pidió, le dio la oportunidad, ¿qué quería para conducirse como rey? Y es la oportunidad que yo creo que todos quisiéramos tener un día, que Dios nos dijera, a ver, ¿qué es lo que tú, así como con Dios aquí, que nos diga, ¿qué es lo que tú quieres? La oportunidad más grande, ¿o no? Porque siempre andamos deseando. Y este es un conflicto en nosotros, los deseos. Por eso aquí empieza a hablar primero los deseos y hablar los deseos de la carne. O sea, hay otros deseos o otras cosas debiésemos desear. Levante la mano los que son buenos para la torta. Ya. Los buenos para el asado. Yo sé que están los otros. Ya. Si yo les pregunto, si con esa lámpara le pudiera conceder el deseo de la mejor torta, oh, pastor, los deseos para la carne, ¿cuál sería el mejor asadito? Todos deseamos algo. En algunos aspectos, ciertos deseos son inicuos. ¿Ya?
Porque en unos aspectos, los ciertos deseos nunca se van a cumplir si que estamos, los voy a desear, ¿no? ¿Ya? No hay nada malo contra ese tipo de deseos. Desearía estar en la playa, por allá, con una palmera, esos deseos así de viajar, de esto, de comer, no comer. Cuando uno hace una dieta y está comiendo lo que le hace, entre comillas, bien, la mente está deseando lo que para mí obviamente es rico, pero me hace mal. Mire qué ilustración. Yo deseo adelgazar sin esfuerzo. ¿Se puede? No se puede. Quiero adelgazar comiendo todo, pero no. Me quiero mejorar de mi enfermedad sin tomarme los remedios. Sin hacer esto. Mire, deseamos tantas cosas, pero son contrarios a lo mejor a una ley física, a lo normal, etc. ¿Y qué tiene que ver todo esto, pastor? Porque sí, porque aquí está diciendo de esto de no hacer, ¿ya? Esto dice, no, nunca jamás de ningún modo realizaréis los deseos. O sea, es una negación a realizar o tener deseos de la carne. ¿Y por qué? Porque estos deseos se van a oponer al del Espíritu. Si volvemos un poco a lo anterior, yo ando por lo que veo. Yo sé que si hago esto va, porque todos lo hacen. No. Sabe, yo creo que estoy sin trabajo, pero lo voy a encontrar, porque mire, mi vecino trabaja en un lugar donde conoce al dueño de la empresa, dueño de no sé qué, o que está en un cargo allá, entonces yo le voy a pasar mi currículum a él, porque aquí en Chile, en todos lugares, es la única manera de tener un buen trabajo, o un trabajo. ¿Y qué usa usted? Pituto. ¿Sí o no? No es malo que usted le pase porque ese a lo mejor sería el medio para llegar allá, podría ser. Pero si usted, en su deseo carnal, natural, pecaminoso, deseando tener ese trabajo por ese medio y no por el medio de la fe, se entiende que pues, es algo natural que podemos hacer. ¿A quién le voy a entregar entonces el papel, el currículum o no sé qué? Sí, a lo natural, pero usted tiene que llevarlo a qué? Andar en el Espíritu, ser impulsado por el Espíritu, creer, no que el fulano, y no que por ese lado usted va a llegar arriba. Si eso es así, pero no es bajo su raciocinio, sino bajo la fe que usted tiene en Dios. ¿Se entiende cómo aterrizamos las cosas a la vida práctica del creyente? ¿Cómo usted va resolviendo las cosas? Usted haga lo natural, se levanta, hace, listo, y todo lo demás. Se esfuerza dentro de sus méritos, sus capacidades, nada más. Compórtese como de día, andemos en día, en lo justo. Entonces, esto nunca realizaréis los deseos de la carne. Estamos hablando de esto, del deseo, que hay deseos pecaminosos que son contrarios al Espíritu. Por eso, ¿qué yo deseo en la vida? ¿Deseo lo que Dios quiere o lo que mi naturaleza, mi concupiscencia, o sea, mi pecado pasado, mi deseo? Como yo le decía, si es como por decir, llegamos a Cristo y nos tenemos que poner a dieta, pero de los pecados, entiéndase, no de comer para que no se haga perjuicio. Ya el pecado fue todo lo que nos echó a perder la vida. Y el Señor dice, ahora tienen que comer de esta otra manera, de la palabra viva. Y así van a alimentarse el resto de su vida, hasta la eternidad. De mi palabra. Porque lo que antes comían no era bueno.
Chuta, pero yo comí tanto tiempo. Es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, que decía, ¡oh, Señor! Porque cuando Dios les dio maná, es cierto, ¿se acuerdan de la historia? Y empezaron a murmurar que antes comían asá, pero no se acordaban que eran esclavos. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer eso? Pasar 40 años para que Dios mudara ese pensamiento que tenían de esclavos. Y nosotros, lamentablemente, por las razones que sean, volvemos atrás. Eso se llama la concupiscencia, un deseo apasionado por hacer lo malo. Porque antes lo hacíamos y antes no nos daba mal, no nos pasaba nada. Esta analogía que yo le hacía de comer, no sé, un pastel, usted a lo mejor se comía una torta diaria y ahora no puede, no tiene que comer por su salud. Por lo mismo, nosotros tuvimos una vida de excesos de pecados, una vida continua de pecado. Y ahora el Señor dice, 0 pecado, sin pecado, porque yo te los saqué todos, yo te los perdono todos. Posicionalmente no tenemos pecados delante del Padre. Pero la falsa y débil justificación es, pero que todos pecamos. Jamás es una justificación. Es como decir, vuelvo a la analogía del pastel, pero un poquito, una tortita a la semana no la hace. Si antes me comía 5, no. Nada es nada, sin pecado. El deseo ya desbordante, apasionado, se tiene que dejar de lado. Si hay un hombre, o había un hombre que le gustaba tener 1000 mujeres, ahora no, una. Si es su esposa, su esposa. Se acabó eso. Si antes yo tomaba hasta que me tomaba el agua del florero, fue antes. Nada. Todo cambia. Porque Dios quiere que andemos en su espíritu. Ser conducido por todos lugares, porque de la misma manera andando todos nosotros como creyentes, en todo lugar vamos a dar un buen testimonio. Y vamos a representar la vida de Cristo. Y no le van a preguntar de qué religión usted, se le va a notar que usted es un creyente. Antes que abra su boca. Por eso, hermanos, lo que está diciendo, no hagamos los deseos de la carne, que después se explican, se dividen, pero ahora el llamado es andar en el Espíritu y no, jamás, nunca, no volver atrás. Romanos 6:12 dice, ¿qué otro instructivo para apartarse de los deseos o los malos deseos? ¿Cuáles son los buenos deseos? Hacer la voluntad de Dios el Padre. Jesús cuando se encarnó, podríamos decir cuando hablamos de su voluntad, ¿qué deseos hizo Jesús? ¿Satisfizo sus deseos o los del Padre? ¿Hizo la voluntad de Jesús o la voluntad del Padre? Podríamos decir, si usted póngase en un lugar de Jesús, pero siento yo, cada uno de ustedes, ¿cómo hubiese andado en la tierra? ¿Hubiese andado caminando? ¿Para qué? Me ando levitando. En la lógica del ser humano, si ustedes con todo el poder, pero siendo con un cuerpo de carne, usted si hubiese sido Jesús, ¿cómo hubiese sido? Hago que todos me sirvan, po. Lógico, si soy Dios. Vienen los fariseos, pues, ¿sí o no? Los romanos. Y no dejo que me maten en la cruz. O me hago como que me van a matar y después, pues, imagínense todas esas cosas, ¿cómo? Porque así somos nosotros, nuestros deseos no son. Pero Cristo se sometió y no dijo nada y murió hasta la cruz. Y sus deseos
fueron los deseos del Padre. Fue obediente. Pero nosotros transponemos nuestros deseos a los de Dios. Y nosotros, ¿qué más quiere que le diga? ¿Qué somos delante de Jesús? Jesús delante del Padre, la segunda persona de la Trinidad. Pero nosotros, en nuestra vida, podemos andar en nuestros deseos, que generalmente, ¿cuáles son? Pecaminosos, malos. Deseo dormir hasta tarde. Bueno, podríamos decir, nosotros mismos nos justificamos, hágalo nomás, pero no el domingo, porque el deseo de Dios el domingo es que usted le venga a honrar con su presencia, como algunos tienen por costumbre. Me da lata leer la Biblia. El deseo de Dios es que usted la lee para que aprenda de Él. ¿Se dan cuenta las cosas? Que el deseo de la carne por el deseo del Espíritu se contradice. Romanos 6:12 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Ahí está el deseo. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. ¿Se entiende? El pecado, ahí está el pecado presente. No caigan ante los deseos pecaminosos. Romanos 13:14, aquí voy a ir rápido porque son varios más, dice Romanos 13:14, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar, miren, y no permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿En qué piensa usted? ¿En qué pensamos? ¿Pensamos en la semana complacernos? Cuando usted tiene, tengo unas ganas de comerme tal cosita. ¿Se quiere complacer o no? Pero de repente un gustito, pastor, depende de lo que sea. Si usted le dijeron, porque tiene un problema al hígado, esta es la última copa y nunca más, y usted tiene una gana de tomarse otra copa, le va a hacer mal, se va a morir y cosas como esa, pero dice, aquí por eso, y no permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. No se permita, no permitamos, hermanos, que los pensamientos nos abrumen en querer deleitarnos y complacernos con malos deseos. Sáquelo de su mente. Por eso la palabra y lo anteriormente decimos, andemos en qué, en luz, andemos de día, andemos en el Espíritu, dejémonos ser guiados por el Espíritu, porque va a ser contrario a los deseos malos. No piense eso. Si usted lo pensó, desechémoslo. Digamos, ¿qué el Señor quiere? Pienso tener esto. ¿Y cómo lo vas a tener? Es lo mismo que él decía el domingo pasado. Usted toma una decisión, buena o mala. ¿Y cómo lo pensó? ¿Qué es lo que hizo? Y dice, y no permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Santiago 1, 14, 15. Para que los que estemos pensando que, pucha, entonces, ¿qué? No pienso nada, po. No puedo, po. Siempre estoy pensando, siempre se me está ocurriendo algo, ¿no? Sí, siempre estamos en ocurrencia, siempre nuestra mente está funcionando, ¿ya? Inclusive yo puedo estar en la noche durmiendo y estoy soñando. ¿Y cómo manejo eso? Sí se puede. Cuando nos abrumamos, nos llenamos la mente de la palabra de Dios. ¿Y eso aplica a qué? Escuche prédicas, canciones,
todo es es una, ¿cómo por decir así? Un cúmulo de cosas. Es abrumarse. Pero si yo, por ejemplo, ando escuchando otras canciones que me persuaden a qué. ¿Se acuerdan los más viejitos? A mover el pollo. Y anda usted, y anda cantando, tarareando canciones. ¿Qué anda pensando usted? Hay canciones pegatinas que a lo mejor usted no las puso. Pasó por ahí y la escuchó. Y de repente esa canción está en su mente y anda con la canción. Que no necesariamente honra a Dios. ¿O no? Santiago 1, 14, 15 dice, la tentación viene a nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja de crecer, da a luz la muerte. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. El pecado. La tentación viene a nuestros propios deseos. O sea, viene y esto juega con la mente. Acuérdense que en el ser, en nosotros, siempre la acción, la ejecución de algo, primero viene como un pensamiento. Viene como y ahí se distorsiona, la tentación viene como una buena idea. O una idea en nuestra mente. Y en esto es para ilustrar una cantidad de cosas. Por eso viene algo a nuestra mente. La tentación viene a nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Se convence usted que eso es bueno. Entonces, cuando viene una tentación, cuando viene un mal deseo en su mente, usted tiene que desecharlo. Todavía no es pecado, no lo ejecute. Cuando viene ese deseo egoísta ya en su mente o cualquier cosa, deséchelo. Supongamos en un sermón se habla del dar. Yo sé que vamos a la ofrenda y el pastor está tirando palo. No. Bueno, si lo ve como eso, lo va a ver como eso. Pero si viene una cosa así, del dar generosamente, y usted ya pensó lo que mismo que le dije, ya estamos con eso. Ya se está metiendo en mi bolsillo, como mi bolsillo no. Usted se le vino la tentación y se le vino un mal deseo de no dar. Y ahí tiene una lucha. En todos nosotros se nos genera lo mismo. Porque el dar es lo mismo también para mí. Porque generalmente a nadie le gusta dar. Porque uno tiene una planificación, voy a hacer esto con esto, o tengo poco, no tengo. Ya. Pero cuando ese deseo de no dar sistemáticamente se convierte en no dar nunca, jamás, es un deseo egoísta. Y sobre todo cuando usted tiene. No estoy hablando cuando no tiene poco. ¿Ya? Sino cuando se produce ese conflicto en nosotros. Esto solamente, hermanos, es una ilustración. ¿Cómo se nos viene eso a nuestra mente? Y después eso se ejecuta, yo no doy. Tito 2:12 dice, si se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos, en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Si se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. O sea, hermanos, nuestros deseos, hay una instrucción, cambia tus malos deseos pecaminosos. ¿Esto para qué?
para que la iglesia, los Gálatas, nosotros, la iglesia que sea, viva conforme a los parámetros de Dios en obediencia. Por último, y terminamos, andar en la carne es una forma de vida sujeta y vinculada. Andar en la carne es una forma de vida sujeta y vinculada a los bajos y pecaminosos deseos y obras de la carne que genera el hombre. Los pensamientos, el hombre natural, el hombre antiguo, la mujer antigua, genera estos deseos. Y si usted, su vida lo sujeta a eso, va a pecar y va a andar no en el Espíritu. Los hermanos, para resumir y concluir, el llamado, así como a los Gálatas se le decía, andar, caminar por todos lados, ser de buen testimonio en el Espíritu, ser impulsados y no satisfagáis, o sea, no anden en los deseos, porque son deseos, de acuerdo a esta palabra, son deseos inmensamente grandes que pueden impulsar a pecar. Deseche esos deseos. Usted sola no los va a poder quitar. Necesita la ayuda de Dios. Necesita arrepentirse de sus pecados. Es necesario. ¿Y quién perdona pecados? Jesucristo. Necesita abandonar esa vida. Necesitamos nosotros, en general, andar de día, andar en fe, en obediencia, porque así se identifica la iglesia. Eso es importante, no la iglesia que tiene un comedor, no la iglesia que tiene la cruz más grande, no la iglesia que anda mejor vestido, que tocan mejor, que tiene la música, no sé, no, eso no. Es cómo nos comportamos, cómo andamos afuera. Afuera, ya usted cuando salga tiene que andar en el Espíritu, en todo lugar. Si no anda en ese Espíritu o por el Espíritu, ya sabe, hay dos condicionantes: o no es creyente o tiene apagado el Espíritu Santo. Pongámonos en pie, por favor. Próximo domingo vamos a ver el por qué. Porque el que viene dice, porque los dos deseos, los dos comportamientos se oponen. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente damos gracias, Señor, porque su palabra sé que es la que rige los parámetros, Señor, y la conducta ideal de la iglesia. Gracias, Señor, porque sé que usted habla en nuestras vidas, nos confronta, y hace que, Señor, quiere que usted, su deseo sea la obediencia, andar por su Espíritu, en el Espíritu, y no en los deseos pecaminosos de la carne. Por eso, Señor, ayúdenos a que seamos humildes, que confesemos, Señor, delante suyo nuestro a lo mejor mal andar, para que se produzca un buen andar, que seamos de un buen testimonio, Señor, delante suyo y a los demás. Señor, gracias por la palabra y gracias, Señor, porque sé que usted conduce su iglesia, esta iglesia, Señor, que la compró a precio de sangre de la cruz, Señor, y esta iglesia que se limpia, Señor, que es la novia, que un día, Señor, usted hará una boda con ella. Gracias, Señor, porque usted procura que nos mantengamos y seamos ese reflejo, Señor, de andar en la luz. A usted, Señor, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos.